Hola, mi nombre es Anaí Rojas de la Universidad del Papaloapan y les voy a platicar sobre propiedades dinámicas en productos. La plática la voy a dividir principalmente en tres secciones. Voy a dar algunos conceptos básicos de sistemas dinámicos. Voy a definir los productos sobre los que voy a trabajar, que son los productos cartesianos y los productos simétricos. Y en la sección 3 voy a voy a hablar sobre algunas propiedades dinámicas en estos dos espacios. Bien, para empezar, un sistema dinámico es cualquier pareja formada por un espacio topológico y una función que va de x en x. Además, para cualquier k natural, la késima iteración de f la vamos a definir o se define como la composición reiterada de f consigo misma k veces y se denota así. Se entiende que f1 es f y se define f a la 0 como la identidad en x. Un concepto muy importante dentro de la teoría de los sistemas dinámicos y un concepto también muy importante para esta plática es el de órbita de un punto x bajo una función f. Ese es un conjunto que se denota así y que sus elementos pues, son x, f de x, f2 de x, etc. Bien, ese conjunto pues, puede tener un punto, puede ser un conjunto denso o puede tener alguna otra propiedad. Eso va a depender del punto que se tome y de la función. Es así que se empiezan a definir también tipos de puntos dentro de la teoría de los sistemas dinámicos. Existen varias clases de puntos, sin embargo, yo solamente voy a definir los puntos que me interesan, que son los puntos transitivos. Estos puntos transitivos de una función f, pues son puntos cuya órbita es un conjunto denso en el espacio X. Al conjunto de todos los puntos transitivos lo voy a denotar así y voy a decir que es el trans de la función f. Además, un sistema dinámico queda completamente determinado por las propiedades de mi espacio y de mi función. Entonces yo cambio las propiedades de mi espacio, cambio las propiedades de la función y obtengo un nuevo sistema dinámico. Es así que se empiezan a clasificar y a definir nuevos tipos o clases de sistemas de funciones dinámicas. Con las que yo voy a trabajar en esta plática, pues son las funciones órbita transitivas, que son funciones que cumplen, que bueno, que en mi espacio existe un punto que es transitivo o que su órbita es densa en X. Por supuesto, existen más clases de funciones dinámicas, algunas de ellas aparecen en el diagrama que está aquí. Con las flechas indicamos contención de clases, es decir, una función o toda función fuertemente transitiva es transitiva o toda función omega transitiva es estrictamente órbita transitiva y así para el resto de funciones. Lo que haremos a continuación es definir dos sistemas dinámicos, pero para eso, recordando la definición, pues necesito dos espacios topológicos y en cada uno de estos espacios topológicos definir una función. Bien, entonces el primer espacio que voy a definir es el espacio producto, el producto cartesiano. Y para eso, pues bueno, definimos este conjunto que se llama producto cartesiano y cuyos elementos pues son estos que están acá. Sobre este conjunto yo voy a trabajar con la topología producto, que es aquella topología que tiene como base a esta colección. Ok. Ahora, ya que tengo este conjunto, voy a definir ahora una función sobre este espacio topológico. Esa función se conoce como la función producto, que va de este espacio en este, y su regla de correspondencia es esta que aparece acá. Sobre las iteradas de esta función, pues si k es un natural, la késima iteración de esta función producto, en realidad no es otra cosa que el producto de las késimas iteraciones de las funciones f sub i. Bien, entonces hasta ahora tenemos un nuevo sistema dinámico que está formado por el producto cartesiano y la función producto que acabamos de definir. El otro espacio con el que voy a trabajar es el enésimo producto simétrico. Y bueno, este conjunto se denota de esta manera y sus elementos son subconjuntos en X que son no vacíos y que tienen a lo más n elementos. Sobre este conjunto también necesito definir una topología. Y para eso voy a considerar K subconjuntos no vacíos de X y voy a construir estos conjuntos o subconjuntos del F sub n de X que se llaman bietóricos y cuyos elementos son puntos en Fn de X que cumplen dos propiedades. Están contenidos, B está contenido en la unión de todos estos y además B le pega a cada uno de estos conjuntos. Bien, si ahora yo considero a estos A sub Is como subconjuntos abiertos de X, entonces esa colección de bietóricos pues me va a generar una topología sobre el conjunto F sub n de X. Y esa topología se conoce como la topología de bietores y es con la que yo voy a trabajar en esta plática.
Nuevamente ya tengo mi espacio topológico, ahora necesito definir una función sobre este espacio topológico que acabamos de definir. Esa función se conoce como función inducida por f al hiperespacio f sub n de x, va de este espacio en este y su regla de correspondencia es la que aparece acá. Bien, ahora ¿qué tenemos? Hemos definido dos espacios topológicos y en cada uno de estos espacios hemos definido una función. Entonces ahora tenemos estos 4 sistemas dinámicos y aquí pues surgen varias preguntas. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si esta función es órbita transitiva? Bueno, yo quiero saber qué pasa con estas tres funciones, ¿no? ¿Son también órbitas transitivas? ¿No lo son? ¿Qué pasa ahí, no? Lo mismo si tomo esta función y es una función órbita transitiva, pues también me interesa saber si estas tres lo son o cumplen la misma propiedad. Cada una de estas preguntas, pues las representamos aquí con las flechas que aparecen, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, pues, es resolver este diagramita para el caso de las funciones órbita transitivas. Ok, se puede probar que si esta función es órbita transitiva, entonces cada una de las funciones, o bueno, la función f sub i es una función órbita transitiva también. Sin embargo, que esta sea órbita transitiva, eso no implica que esta también tenga la misma propiedad y por eso ponemos aquí una x. El problema de este otro lado, pues es análogo a este. Este es el mismo problema que se analiza acá, nada más que la función f sub i, pues ahora es la función producto, ¿no? Entonces también, si esta función es órbita transitiva, esta lo es, pero que esta lo sea no implica que esta sea órbita transitiva también. Y lo que yo les quiero platicar ahora es contarles cómo se trabaja pues con esta función y cada una de estas, y lo mismo para estas dos funciones. Vamos a analizar también la órbita transitividad. Bien, entonces vamos a considerar un puntito en este producto cartesiano y voy a suponer que ese punto es transitivo, o sea que su órbita es un subconjunto denso en el producto cartesiano. Luego voy a tomar un I sub 0 en este conjunto y un U sub I 0 subconjunto abierto no vacío acá. Y para el resto de los subíndices voy a poner a U sub I como el espacio X sub I. Luego tomo el producto de esos U sub I y ese producto es un subconjunto abierto no vacío del producto cartesiano. Entonces yo tenía aquí que esta órbita es densa acá, por lo tanto, esa órbita pues le pega a este conjunto abierto que acabamos de construir. Y bueno, esto implica que exista un K en Z más, tal que, bueno, este punto está en este abierto. Y recordemos que la k-ésima iteración de la función producto, pues no es otra cosa que el producto de las k-ésimas iteraciones de las funciones f sub i. Entonces, en realidad lo que tenemos es que este punto, que es igual a este, está en el producto de los u sub i. Eso quiere decir que, bueno, el fi sub 0 a la k de x y 0, pues está en este conjunto abierto. Por lo tanto, la órbita de este puntito, pues le pega a este conjunto abierto, ¿no? O sea, tenemos esto. Como este u sub i lo tomamos arbitrario, pues entonces ahora ya tengo que la órbita de este puntito, pues es un subconjunto denso en el espacio x y sub 0. Bien, entonces lo que hemos demostrado es que si tomo un punto de esta función y ese punto es transitivo, pues entonces cada una de las entradas es un punto transitivo también, pero de la respectiva función f sub i. Y si recordamos la definición de función órbita transitiva, pues lo que hemos probado es que si esta función es órbita transitiva, entonces cada una de las funciones f sub i también son funciones órbita transitivas. Bien, que cada una de estas funciones sea órbita transitiva, eso no implica que la función producto sea órbita transitiva. Y para eso, pues tenemos esta función es órbita transitiva, se puede demostrar, pero el producto de f cruz f, o el producto de f consigo misma, no lo es. Bien, entonces ya tenemos resuelta también esta parte del diagrama. Pongamos una palomita aquí porque que esta sea órbita transitiva implica que esta lo sea, pero que esta lo sea no implica que esta lo sea y ponemos una X acá. Entonces nos queda analizar esa misma pregunta, pero ahora considerando esta función y esta que está acá. Bien, entonces voy a tomar n espacios topológicos y en cada uno de estos espacios topológicos voy a tomar n subconjuntos abiertos no vacíos. ¿Vale? Estos son n subconjuntos abiertos no vacíos en X1 y así sucesivamente. Ahora me voy a tomar el producto de estos m subconjuntos abiertos, el producto de estos n subconjuntos abiertos y así sucesivamente.
y construyo con esos productos el bietórico de ellos, ¿vale? Entonces este bietórico pues es un subconjunto de este hiperespacio, y entonces si tomo un punto acá, pues ese punto tiene esta forma. Ahora, me voy a fijar en las primeras entradas de estas LMadas y con esas primeras entradas construyo un punto, o más bien esas primeras entradas van a ser un punto aquí en F sub n de X1. Me tomo las segundas entradas de estas LMadas y ese punto pues va a ser un elemento del F sub n de X2 y así sucesivamente. Más aún, se puede demostrar que este puntito está en este bietórico, este está en este bietórico y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que les acabo de platicar, pues se encuentra resumido en este lema. Si yo tomo un punto de este bietórico, entonces para cada y entre 1 y m, este va a ser un puntito de los respectivos bietóricos, estos que están acá. Pero se puede probar todavía más. Resulta que si ese puntito en este espacio es un punto transitivo de esta función, entonces cada uno de estos puntos, para cada y entre 1 y m, va a ser un punto transitivo de la respectiva función inducida f sub n de f sub i, ¿sí? Y nuevamente, recordando la definición de función órbita transitiva, pues en realidad lo que hemos demostrado es que si esta función es órbita transitiva, entonces cada una de estas funciones inducidas también son órbita transitivas. Y por eso ponemos una palomita acá. Bien, no pudimos o no se ha podido demostrar que si cada una de estas es una función órbita transitiva, entonces esta sea una función órbita transitiva, pero tampoco se ha podido dar o construir un contraejemplo que nos indique que no se cumple esta otra implicación, ¿no? Entonces, por eso ponemos ahí un signo de interrogación, es un problema que está ahí abierto. Bueno, entonces, este análisis que acabamos de hacer para las funciones órbita transitivas, bueno, se hizo para cada una de las funciones dinámicas que aparecen acá. Resulta que si esta cumple alguna de estas propiedades, entonces cada una de las funciones f sub i cumple la misma propiedad. Si esta tiene alguna de estas propiedades, entonces también las inducidas, estas tienen la misma propiedad. Si esta función inducida tiene alguna de estas propiedades, entonces también las f sub i tienen la misma propiedad. ¿Ok? Bien, entonces este diagrama que yo les acabo de mostrar para el caso particular de las funciones órbita transitivas, se analizó en su momento para cada una de las funciones que aparecen aquí en este diagramita en azul. Sin embargo, uno puede meterse a investigar un poquito más y se encuentra también o se puede encontrar con más clases de funciones del tipo dinámicas. Nosotros encontramos estas funciones que aparecen aquí en rojo. Son más clases de funciones del tipo dinámicas. Además, estas funciones también se pueden enlazar o se pueden relacionar con las funciones dinámicas que ya se tenían, que son las que están en azul. Entonces, en un nuevo proyecto, lo que se hizo fue analizar el mismo diagrama que yo les mostré para las funciones órbita transitivas, pero para las funciones que aparecen aquí en rojo, y se obtuvieron resultados, pues, muy similares a los que ya se tenían, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que está todavía en revisión. Esperemos que pronto ya pueda salir publicado. Pero bueno, es básicamente lo que yo he estado trabajando en los últimos meses. Bueno, aquí les dejo algunas referencias en las que ustedes pueden consultar trabajos pues similares, o se hacen análisis similares a los que yo hice en este artículo, ¿no? En este artículo, pues justamente se encuentra el análisis de las funciones que aparecen en azul. Y bueno, con esto yo termino. Muchas gracias a todos por escuchar y nos vemos la próxima.